Todo empezó con una simple cita médica en mi calendario. Recuerdo la sensación con claridad, no porque estuviera enferma o preocupada, sino por lo que sucedió después. Ese día mi nueva doctora entró en la consulta y en mi vida. Tenía 23 años, estaba de vuelta en casa por el verano y no me hacía mucha ilusión pasar los siguientes 3 meses bajo el techo de mi madre. Había planeado mantenerme al margen, quizá trabajar un par de turnos en la cafetería del barrio y contar los días hasta volver a mi propio espacio. Mi madre había insistido en que me hiciera la revisión anual con su nueva doctora, hablando maravillas de lo brillante y amable que era. No me la esperaba. Se llamaba doctora Simone Ayes, tenía 26 años. Divertida, guapísima y demasiado encantadora. Lo suficientemente joven como para llamar la atención, pero lo suficientemente mayor como para que no resultara extraño. O al menos eso me decía a mí misma. En cuanto entró con su cálida sonrisa, sus ojos penetrantes e inteligentes, su bata blanca impecable sobre una blusa sencilla y elegante, supe que no era una médica cualquiera. Tenía una energía especial, una seguridad tranquila que te hacía sentir que sabía exactamente cómo afectaba a la gente, como si supiera que la habitación se desestabilizaría en cuanto entrara. Y así fue. Me sonrió como si ya compartiéramos un secreto. «Hola», dijo con voz suave y profesional mientras tomaba mi expediente. «Debes ser Maya». Eso era todo. Solo mi nombre, pero la forma en que lo dijo me hizo sentir que algo iba a empezar. Ojalá pudiera decir que disimulé, pero para ser sincera me quedé en blanco. Murmuré algo incómodo y evité su mirada mientras fingía estar muy interesada en un póster médico en la pared. Pero la doctora Haas, apoyada en el mostrador, revisaba mi expediente completamente impasible. Tenía un magnetismo natural de esa forma exasperante. El tipo de mujer que te hacía dudar de todo, incluso de aquello de lo que estaba segura, como la regla de no enamorarte perdidamente de tu médico. Durante las siguientes semanas tuve que verla un par de veces más para revisiones de algunas alergias persistentes. Cada visita era una mezcla de profesionalismo clínico y algo más. Algo que bullía bajo la superficie. A mi madre le encantaba que por fin me tomara en serio mi salud. Decía que la doctora Ayes le había dado un aire fresco a la vieja y formal clínica. Intento no darle mayor importancia, pero cada vez que me miraba desde el otro lado de la camilla o encontraba una razón para ponerme la mano en el brazo para mostrarme algo, sentía esa sensación en el pecho. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Era media tarde. Mi madre me había mandado a recoger una receta para su dolor de cabeza. Estaba esperando en la farmacia cuando entró Simone. Sin bata, solo vaqueros y un suéter suave, con el pelo recogido en un moño suelto. Se apoyó en el mostrador junto a mí como si fuera una repartidora. Asentí con el corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Siempre estás tan callada cuando no llevas la bata?», preguntó en voz baja, burlona, pero con un toque de sinceridad. Me quedé paralizada con la receta en la mano. «¿Qué?». Se acercó un poco más. «¿Me has oído?». Debería haber dicho algo. Intenté callar. Me reí para restarle importancia. Pero no lo hice. Simplemente la miré y dije lo único que había estado atorado en mi garganta desde el día en que nos conocimos. «Se supone que no te tiene que gustar tu médico». Simone sonrió lentamente. «¿Quién lo dice?». Antes de que pudiera responder, extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos rozaron mi mejilla. Todo en mí se tensó y luego se relajó. Se inclinó hacia mí como si fuera a decir algo más, pero se detuvo justo antes de terminar, con su aliento cálido contra mi piel. «Avísame cuando estés lista para romper las reglas», susurró. Y luego se fue, dejándome allí parada con el corazón acelerado, la receta de mi madre olvidada en el mostrador. Supe en ese instante que esto no había terminado. Ni mucho menos. Simone no mencionó aquella tarde. No mencionó el momento, casi la tensa conversación en la farmacia, ni la forma en que su mano se había demorado en mi mejilla como si perteneciera allí. En mi siguiente cita se comportó con total profesionalidad, actuando como si todo fuera normal, como si ella no fuera la razón por la que no podía dormir, concentrarme o dejar de revivir ese momento una y otra vez en mi cabeza. Y tal vez eso debería haberlo facilitado, pero no fue así. Lo empeoró todo. Cuanto más actuaba como si nada hubiera pasado, más significativo era. Durante las siguientes semanas viví en una extraña incertidumbre. Una parte de mí esperaba que dijera algo, la otra estaba aterrada de que lo hiciera. Buscaba excusas para estar cerca de la clínica con la esperanza de encontrarme con ella fuera del trabajo. Seguía sonriéndome durante las citas como si supiera algo que yo ignoraba.
Seguía encontrando excusas profesionales para tocarme el brazo, para felicitarme por mi progreso, para verme. Y a pesar de todo interpreté el papel de paciente obediente, asintiendo a sus consejos médicos y fingiendo no darme cuenta de cómo sus ojos se demoraban un poco más cuando me auscultaba el corazón. Pero me daba cuenta de todo. Simone era compleja. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más me daba cuenta de todo lo que ocultaba. Dejaba escapar pequeños detalles de sí misma en la conversación. Menciones casuales de una relación tensa con su padre, una relación pasada que la había dejado a la defensiva, el hecho de que se había mudado allí para empezar de cero. Quería preguntar más, indagar más, pero no sabía que podía permitirme querer. Y seguía existiendo esa verdad tácita entre nosotras. La frontera profesional era una línea que ninguna de las dos había cruzado aún. Entonces una tarde todo se resquebrajó. Mi pueblo celebraba su festival anual de verano en el parque. Mi madre y yo estábamos allí y yo intentaba evitar los puestos de comida cuando la vi. Simone estaba allí no como médica sino como persona, con un vestido de verano que me impedía pensar con claridad y riendo con un grupo de amigas. Intenté evitarla, intenté quedarme en mi lado del parque y disimular lo mucho que me costaba fingir que no la miraba. Pero por supuesto me encontró. Siempre lo hacía. ¿Podrías?, me preguntó poniéndose a mi lado mientras caminaba hacia el lago. Asentí. Sí, solo estoy cansada. Me observó un instante. Has estado callada, me encogí de hombros. ¿Y tú? Algo cambió en su expresión. Miró hacia la multitud y luego a mí. ¿Piensas en ello? Sentí un vuelco en el estómago. ¿En qué? Se inclinó hacia mí con voz baja. En aquel día en la farmacia. Ahí estaba. La pregunta que había estado esperando. La que no estaba preparada para responder, pero que no podía ignorar. Sí, admití casi en un susurro. Demasiado. Asintió lentamente como si ya lo supiera. Sus dedos rozaron los míos mientras caminábamos. Solo un segundo, pero se sintió como una chispa, como si cada nervio de mi cuerpo se encendiera a la vez. No debería sentirme así, dijo. Pero sí, ese era el problema. Ninguna de las dos lo habíamos planeado. No era un juego imprudente ni una fantasía prohibida. Era real y eso era lo que lo hacía peligroso. Antes de que pudiera decir nada, mi madre me llamó desde el otro lado del césped haciéndome señas para que me acercara. Simone retiró la mano tan rápido como había extendido la mía. Luego, dijo con esa sonrisa suave e indescifrable. Hablaremos luego, pero presentía que ese luego lo iba a cambiar todo. No dormí mucho después del festival. No porque hubiera pasado algo, sino porque casi pasó. Las palabras de Simone resonaban en mi cabeza. Hablaremos luego. Pero ese luego no llegó. Ni al día siguiente ni al otro. No me escribió, no me llamó, solo silencio. Me volvía loca. El silencio daba pie a la duda. ¿Y si lo había interpretado mal? ¿Y si cambiaba de opinión? ¿Y si decidía que era demasiado joven, demasiado arriesgada, demasiado peligrosa para su profesión? Peligro, claro, yo su paciente. Y así mi madre se convirtió en el centro de una guerra moral que no había pedido librar. Adoraba a Simone, la llamaba un regalo del cielo y la mejor doctora que jamás había tenido. Era cruel como esas palabras resonaban de forma distinta ahora. Quería gritar cada vez que la elogiaba. No porque no quisiera a mi madre, sino precisamente porque la quería. Y la idea de traicionar su confianza, de ponerla en la situación de tener que buscar otro médico, de meterme en algo que pudiera destruirlo todo, me aterraba más que nada. Pero los sentimientos no entienden de razones y el deseo no conoce el tiempo. Pasó una semana. Entonces Simone apareció en la cafetería donde trabajaba. Era tarde otra vez. Estaba cerrando, limpiando las mesas. Llamó suavemente a la puerta de cristal. La dejé entrar con el corazón en un puño. Desapareciste, dije en voz baja. Lo sé, di yo sentándose en una de las mesas limpias. Necesitaba pensar, mi voz se quebró un poco. Simone me miró fijamente y algo en su rostro se quebró. Intenté convencerme de irme. Me dije que estaba mal, que no era ético, que tu madre jamás me lo perdonaría si se enteraba. Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos. Pero no podía dejar de pensar en ti. Se me cortó la respiración. Entonces, ¿por qué desapareciste? Porque sabía que si te volvía a ver no podría mantenerme alejada. Ahí estaba.
la cruda y aterradora verdad. Y lo peor era que yo sentía lo mismo. Todo mi ser la anhelaba, aunque sabía que esto no era una comedia romántica donde todo termina bien. Esto era complicado real y alguien iba a salir lastimado. Esa noche no nos besamos. No nos tocamos. Simplemente nos sentamos en la cafetería vacía lo suficientemente cerca como para sentir la respiración del otro, pero lo suficientemente lejos como para no cruzar la línea. Pero la línea ya se estaba desvaneciendo. A la mañana siguiente mi madre notó algo. Pareces preocupada últimamente, di yo dando un sorbo a su café y entrecerrando los ojos. ¿Todo bien entre tú y el doctor Ayes? ¿No me has dicho nada de tu última cita? Me quedé helada. Sí, todo bien. Qué raro. ¿Pasa algo? El pánico me invadió. No, bueno, no creo, pero la semilla ya estaba sembrada. Lo presentía. Mi madre siempre había sido muy perspicaz, siempre se daba cuenta de lo que la gente no decía. Y ahora yo era un secreto que podía oler pero que no había llegado a ver. Más tarde ese día Simone me escribió: tenemos que tener cuidado. La verdad se acercaba y aún intentábamos fingir que no estábamos ya demasiado metidos en esto. Los secretos son como el agua tras un cristal. Se mantienen hasta que dejan de hacerlo. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche en la cafetería. 2 semanas de mensajes nocturnos, miradas furtivas y momentos robados en silencio. Simone y yo habíamos caído en una dinámica que no era del todo normal pero tampoco del todo oculta. Una mirada en una habitación llena de gente a un roce que se prolongaba medio segundo de más. Palabras que significaban más de lo que debían. Y mi madre se daba cuenta de todo. No lo decía abiertamente pero su estado de ánimo cambiaba. Su tono se volvía más brusco. Empezó a hacerme preguntas incisivas sobre mi salud, sobre mis citas médicas. La tensión en casa era palpable, como si todos se prepararan para algo que nadie quería mencionar. La sorprendí observándome con más atención, como si esperara a que cometiera un error. Entonces todo se desmoronó un domingo por la tarde. Estábamos en la cocina y mi madre me contaba una conversación que había tenido con amiga. De repente mi teléfono vibró. Un mensaje de Simone. Un simple: pensando en ti. Sonreí sin pensar. Mi madre lo vio. Lo supe porque se quedó paralizada a mitad de la frase. Entrecerró los ojos, luego bajó la mirada a mi teléfono y después volvió a mirarme. Y de pronto me faltó el aire. No dijo ni una palabra. Simplemente dejó su taza de café y salió de la habitación. Miré mi teléfono. La pantalla aún mostraba el nombre de Simone. Era tan obvio lo imprudentes que habíamos sido, lo ingenuas que fuimos al pensar que podíamos mantenerlo en secreto. Unos minutos después la oí hablar por teléfono en la otra habitación. Su voz era baja y tensa. No pude entender las palabras, pero lo supe. Mi madre regresó a la cocina 5 minutos después con el rostro inexpresivo. Creo que necesitas buscar otro médico, Maya, dijo en voz baja. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mamá, cállate. No voy a hablar de esto. Es inapropiado y lo sabes. No me miró. Me quedé paralizada con las manos temblando, sabiendo que la conversación no había terminado. La discusión no fue ruidosa. No hubo gritos ni lágrimas dramáticas. Mi madre simplemente se cerró en banda. Apenas me hablaba. Cuando lo hacía eran frases cortantes y superficiales como: la cena está en la nevera, o necesito el coche mañana. Intenté darle espacio, pero el silencio era peor que cualquier pelea a gritos. Sentía como si estuviera viendo a alguien construir un muro ladrillo a ladrillo y no podía hacer nada para impedirlo. Simone no me tendió la mano. Me estaba dando espacio. O tal vez se estaba rindiendo. No lo sabía. Lo único que sabía era que la confianza de mi madre se había roto y yo era la culpable. Entonces llegó el giro inesperado. Estaba en la cocina cogiendo un vaso de agua cuando mi madre por fin dijo algo importante. Deberías saberlo, empezó sin mirarme. No es la primera vez que hace esto. Me giré confundida. ¿Qué? Se apoyó en la encimera con los brazos cruzados. Simone tiene un historial. Se encariñaba con los pacientes, sobre todo con los más vulnerables. Eso no era justo. En su última consulta interrumpió con voz cortante. Una amiga mía trabaja en el hospital. Corrieron rumores. Se presentó una queja.
No pasó nada, pero se fue poco después. ¿Adivina dónde vino a desconectar? Se me hizo un nudo en el estómago. No tenía sentido. No podía tenerlo. Simone no era así. La conocía. La había visto vulnerable, la había oído hablar de su pasado, de sus errores, de su soledad. Eso no había sido una estrategia. Había sido real, ¿verdad? No dije nada. No podía. Mi madre suspiró. Mira, no intento controlarte. Eres adulta, pero ten cuidado. No sabes todo lo que crees saber. Esa noche finalmente me derrumbé. Le escribí a Simone. Tenemos que hablar ahora. Llegó 20 minutos después. Nos sentamos en mi coche aparcado calle abajo. Había mucha tensión entre nosotras. Mi madre me dijo, le dije, que ya habías hecho esto antes. Que te habías acercado demasiado a un paciente. Que hubo una queja. Simone se estremeció. Claro que sí. ¿Es cierto? Bajó la mirada a sus manos. No como lo estás insinuando. He estado en situaciones complicadas. Una vez me pasé de la raya. Nunca me aproveché de nadie. No ando con rodeos, pero no me dijiste nada, dije. No me dijiste nada de esto. Porque no quería que me vieras así, dijo en voz baja. No quería que pensaras que era una depredadora egoísta o lo que sea que te esté diciendo. El silencio se prolongó. Necesito saber que esto no es solo otro error para ti, dije. Que esto significa algo. Simone me miró a los ojos con una mirada cruda y sin reservas. No eres un error, Maya. Eres lo único que he sentido real en mucho tiempo. Quería creerle. Dios quería creerle, pero ahora todo estaba ensombrecido. Una versión de Simone que no había visto antes y no sabía si podría olvidarla. Estábamos más unidas que nunca. Pero de repente no estaba segura de si estábamos construyendo algo o si nos encontrábamos entre las ruinas de algo que ya había empezado a desmoronarse. Pensé que saber la verdad ayudaría, que una vez que todo saliera a la luz me sentiría más segura, pero solo hizo que todo se volviera más pesado. El silencio entre mi madre y yo se convirtió en un abismo. Nos movíamos como extrañas fingiendo que lo de Simone no seguía resonando en cada rincón de la casa. Empecé a empacar para el semestre de otoño antes de lo necesario. Me dije a mí misma que era solo para adelantarme. Pero la verdad era que estaba huyendo de la tensión, de la culpa y tal vez también de Simone. El día antes de mi partida, Simone me pidió que nos viéramos. Eligió el parque cerca del lago. Había una extraña simetría en eso. Cuando llegué, ella estaba sentada en un banco mirando el agua. Llevaba el pelo suelto. Sin maquillaje, solo ella. «Te ves cansada», le dije. Sonrió levemente. «No he dormido mucho». Nos quedamos en silencio un buen rato. Entonces lo dijo. «Me voy de la ciudad». Se me heló la sangre. «¿Qué?» Me ofrecieron un trabajo en Portland. Es un nuevo comienzo. Sin pasado, sin historia, sin terminar. ¿Es por mi madre? ¿Por lo que dijo? No. Sí. Quizás. Negó con la cabeza. No lo sé. Pero no puedo ser la razón por la que pierdas a tu madre. No seré esa persona en tu vida. Sentí las lágrimas picarme en los ojos. Así que eso es todo. Simplemente te vas. Te doy espacio, dijo. Y le doy paz a ella. No vine aquí para hacer daño. Tú no hiciste daño, susurré. Eras importante para mí, se giró hacia mí con los ojos vidriosos. Tú también eras importante para mí, Maya. Quise gritar, rogarle que se quedara, pero algo dentro de mí lo entendió. Tenía razón. Habíamos cruzado una línea y por mucho que sintiéramos que era correcto, quedaron cicatrices. Esa noche mi madre llamó a mi puerta por primera vez en días. ¿Te lo dijo, verdad?, preguntó. Sí, se va. Mi madre se sentó en el borde de mi cama. Por una vez también parecía cansada. No fui justa contigo. Estaba enfadada, pero no solo con ella, sino conmigo misma. Lo vi venir. Lo sentí y lo ignoré porque no quería creer que estuvieras creciendo enamorándote de alguien. Me quedé callada. Sé que Simone hirió a gente antes y quizá también te hirió a ti, pero te quería. Eso sí lo veía. Se me hizo un nudo en la garganta. No quiero que se vaya.
Sé que nos quedamos allí sentadas en silencio. Quizá ninguna de las dos sabíamos cómo arreglarlo, pero era algo. A la mañana siguiente conduje hasta el apartamento de Simone. No llamé antes. Simplemente aparecí con el corazón latiendo a 1000 por hora. Abrió la puerta con la maleta en la mano. Entré, la abracé y le susurré, no tienes que irte. Ella se apartó. Pero tu madre, dijo, sabe que me quieres. Y tenía razón. Simone me miró escrutando asustada. Quédate, le dije. Vamos a resolverlo juntas. Sonrió lenta y temblorosamente. Valeno, nos besamos. No nos prometimos estar juntos para siempre. Pero dejó caer la maleta y cerró la puerta. Y de alguna manera eso me pareció suficiente por ahora. Simone se quedó no porque nos hubiéramos prometido un futuro perfecto ni porque juráramos que lo lograríamos contra viento y marea. Se quedó porque ambas nos dimos cuenta de que el amor verdadero no siempre viene en el envoltorio perfecto ni en el momento adecuado. A veces es caótico y complicado y te obliga a crecer. Pero eso es lo que lo hace valer la pena. Las semanas siguientes no fueron un cuento de hadas. Hubo conversaciones difíciles con mi madre, con Simone y conmigo misma. Mi madre no recibió a Simone con los brazos abiertos. No al principio. Pero ella vio algo en ambos, algo estable, algo diferente a las decisiones impulsivas que Simone había tomado en el pasado. No suplicamos perdón. Simplemente nos presentamos día tras día con respeto y honestidad. Poco a poco las cosas se suavizaron y una mañana mientras tomábamos café mi madre me miró y me dijo, solo quiero que estés con alguien que te trate bien. Si es ella, entonces está bien. No fue una bendición o del todo, pero fue algo. Simone volvió a aparecer no como la doctora de mi madre, sino como mi pareja. La dinámica cambió. A veces era incómodo, pero era real. Ya no andábamos a escondidas. Estábamos construyendo algo. Simone también se sinceró como nunca antes sobre su pasado, sobre cómo se autosaboteaba, sobre la culpa que cargaba. Y esta vez se quedó. Esa fue la diferencia. En cuanto a mí, dejé de esconderme. Dejé de esperar a que alguien más tomara las decisiones difíciles. Me hice cargo de lo que quería, de quién era. La versión de mí mismo que solía evitar el riesgo maduró. Y mi madre y yo encontramos el camino de regreso, no de la noche a la mañana, sino poco a poco, porque ella me vio ya no como su niña pequeña, sino como alguien capaz de tomar sus propias decisiones, alguien que amaba profundamente incluso cuando era difícil. Un año después Simone y yo nos fuimos a vivir juntas. Nada del otro mundo, solo un pequeño apartamento cerca del campus. Todavía discutimos a veces. Todavía hay momentos en que el pasado se cuela, pero hablamos, nos escuchamos, estamos presentes. Esta historia no trata de un amor prohibido ni de romper las reglas solo para sentir algo. Trata de aprender que los límites importan, pero también la verdad. También el valor de decir, amo a esta persona y por esta razón. Así que sí, empezó como algo complicado, algo prohibido, pero se convirtió en algo honesto, algo fuerte, algo real.